Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 16, lo leemos y dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Una vez más dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oramos. Padre bendito, en esta noche una vez más nos acercamos a ti dándote gracias por la bendición tan grande que tú nos das de poder estar en tu casa, en tu santo templo. Ahora, Señor, tenemos este momento tan especial que es el momento de tu palabra. Señor, te pido misericordia para mi vida, para que tú, Señor, que me has dado esta palabra, Dios mío, me ayudes a comunicarla al corazón de cada uno de los oyentes. Tómame en tus manos, bendice mi vida y la vida de tu iglesia, que todos seamos edificados en grande manera, sabiendo, mi Señor, que tú haces más, que estás con nosotros y que nos bendices. Te doy gracias por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos, pueden sentarse. Nosotros sabemos que desde el principio de la humanidad, el deseo de Dios, amados hermanos, ha sido vivir entre su pueblo y estar en comunión con Él. Desde que creó al hombre, nosotros lo vemos en el jardín del Edén y cómo nos lo muestra la Escritura. Aún también, amados hermanos, en Éxodo 25:6, cuando la palabra del Señor habla y dice de la siguiente manera, dice la Escritura en Éxodo 25, bueno, cuando les dicen en el 8, cuando les dice: y hacerme han un santuario, y yo habitaré ¿qué? Entre ellos. Ese era el deseo del Señor, habitar en medio ¿de quién? De su pueblo. Hoy, amados hermanos, hablando de la iglesia, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Por eso vamos a considerar nosotros esto. La iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. Así, la iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos, y el apóstol Pablo le hablaba a los corintios y les decía: ¿no sabéis que soy ¿qué? Templo de Dios, y que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en vosotros? Así, amados hermanos, el apóstol Pablo, quien Dios le concede fundar la iglesia en Corinto, pocos años después de dejar la iglesia, el apóstol Pablo oyó algunos informes, algunos reportes inquietantes acerca de la iglesia en Corinto. Y ahí uno va viendo por qué es que les habla esto. Es como si dijeran: ¿ya se te olvidó lo que eres? Como diciendo: ¿por qué te comportas así? ¿Qué no sabes que soy qué? Templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escucha, amados hermanos, que la iglesia se había llenado de orgullo, que estaban tolerando pecados vergonzosos, la inmoralidad sexual había tomado fuerza, los dones espirituales, porque era una iglesia riquísima en dones espirituales, eran usados incorrectamente, muchas veces usados para su propio servicio, y había un creciente malentendido de las doctrinas cristianas básicas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta primera carta
a la iglesia en Corinto en un intento por doctrinar, restaurar a la iglesia en Corinto a su fundamento, que es ¿quién? Jesucristo. Mire, amados hermanos, una iglesia bonita y con muchos dones, ¿cómo puede alejarse del Señor? Como iglesia, amados hermanos, podemos estar alejándonos del Señor cuando nosotros dejamos el fundamento, que es ¿quién? Cristo. Y Cristo se nos ha revelado por medio de su palabra. Al grado, mis amados hermanos, que ya en el capítulo 3, pues ya nosotros vemos cristianos carnales, nos presenta la división en la iglesia y muchos problemas, amados hermanos, en la iglesia en Corinto. Usted conoce algunos de esos problemas. Había divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cristo. Hermano, la iglesia se había convertido en un caos. Tantos problemas dentro de la iglesia en Corinto. Y entonces por eso el apóstol Pablo, ya llegando aquí al capítulo 3 en el versículo 16 y por todo lo que hemos mencionado, falta de unidad, pleitos, falta de amor, pecados de inmoralidad sexual, entonces él hace un llamado. Y entonces dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Así, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Está hablando de una manera general. Más adelante en el capítulo 6 marca y habla de una manera particular que cada creyente es templo del Espíritu Santo de Dios, pero aquí está hablando a la iglesia como un templo del Espíritu Santo de Dios. Y les dice, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, amados hermanos, el énfasis del apóstol Pablo es la iglesia como un conjunto, aunque tiene una aplicación individual. Y cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia un templo, no piense que está usando una ilustración o un símil. No. El templo físico era la ilustración, el tabernáculo. Ahora, Dios estaba habitando en nosotros o en la iglesia como una realidad. Nosotros le llamamos a este edificio, ¿cómo le llamamos? Un templo. Pero ese no es el templo realmente. ¿Quién es el templo? Nosotros. Eso le debe de quedar claro. El edificio no es el templo. Dios quería habitar, por eso esa era la figura. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ¿quién? Entre vosotros. Pero la escritura desde el Antiguo Testamento y el apóstol Pedro marcan esa realidad que se iba a cumplir en la iglesia y que Dios iba a tener su propio templo donde iba a habitar nuestro Señor Jesucristo, y ese templo es usted y ese templo soy yo, que somos la iglesia. Así uno dice, Dios está aquí en medio de su templo, en medio de su iglesia. Pero cuando decimos en medio de su templo, a veces nuestra mente nos traiciona y pensamos que está aquí, ¿en dónde? En el edificio, y eso es incorrecto. Dios está en su iglesia, es decir, habitando en el corazón de cada creyente. En el corazón de cada creyente. Por eso, ya que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto como lo que son un templo. ¿Quién? Todo el conjunto de hermanos que conformaban la iglesia en Corinto, todo ese conjunto son o eran el templo del Espíritu Santo de Dios. Y les recuerda a ellos,
¿no sabéis que sois templo? Mira, hermano, esto nos enseña muchísimo porque a veces nosotros necesitamos cada día llenarnos más del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos tener en cuenta y saber esta realidad, que el Espíritu Santo siempre habitará en medio de ¿quién? De su templo, que es la iglesia. Está con nosotros. Por eso es que es esta exhortación, como diciendo, ¿ya te olvidaste quién eres? No sabéis, es decir, no estás consciente. Fíjense, hermanos, si el cristiano estuviera más consciente de lo que es, pecaría menos. Cuando usted insulta a alguien, ofende a otro, si estuviera consciente que usted es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, pecaría menos. Y estamos hablando que la iglesia de Corinto habían dejado penetrar tantísimo pecado. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Así les exhorta. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora, habita. Hermano, el Espíritu de Dios ha hecho morada ¿en quién? En su iglesia, en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo. Esta es una realidad. Aquí está en nuestro corazón, aquí está en nuestra vida. Dios con nosotros. Qué bendición tan grande. Y esta es una realidad, hermano. El Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de la Trinidad morando ¿en quién? En nosotros. ¿Hay alguien más grande que Dios? No. Por eso es que Satanás, como león rugiente, lucha con lanzar sus dardos para debilitar la iglesia. Pero la iglesia jamás podrá ser destruida. Algunos creyentes descuidados podrán caer en algún pecado como los corintios. Pero es Dios quien preserva su iglesia y sigue habitando en medio de ella. Ahora, cuando nosotros vemos esto, la iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. ¿Qué estamos diciendo? Que la iglesia es el templo del Espíritu Santo de Dios. Así, es el templo. Por eso es que decimos, la iglesia es una morada santa. Por eso la iglesia se debe comportar como tal, porque es una morada santa de la presencia de Dios. ¿Desde cuándo? En primer lugar, desde que creímos. Por eso Efesios capítulo 1, amados hermanos, nosotros ahí lo vemos. ¿Desde cuándo tenemos nosotros esa bendición y esa dicha de ser una morada santa de la presencia de Dios? Y eso es, amados hermanos, desde que creímos. Efesios 1:13. Vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la Escritura 1:13 y 14. Dice la palabra de nuestro Dios. Efesios 1:13 y 14. Dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, ¿qué cosa? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjese, la iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que creímos. Ahora, ya entendimos bien quiénes son el templo o esa morada del Espíritu Santo. Somos nosotros. Y la idea de que este edificio es el templo de la morada de la presencia de Dios no es así. Y uno dice, Dios habita aquí. ¿Por qué habita aquí? Porque aquí se reúne ¿quién?
su iglesia. Y entonces por eso decimos, Dios está aquí. Porque si aquí está su iglesia, aquí está el Señor con nosotros. Porque la iglesia es ese templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿es en cualquiera? No, no es en cualquiera. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando ahora a la iglesia en Éfeso, hermano, está diciendo, en el cual esperando también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. Qué glorioso es escuchar la palabra de Dios que va obrando en el corazón del incrédulo. Porque eso éramos, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis. Fíjese, hermano, ¿y por qué creímos? Porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra, esa palabra soplada por el Espíritu Santo de Dios. Como el Espíritu Santo de Dios está obrando. Entonces, desde que creíste, dice, en el cual también desde que creíste. Por eso decimos, la iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. ¿Se da cuenta, amados hermanos, cómo esto tiene que marcar? Esto tiene que llevarnos a nosotros a entender y ver una manifestación o un cambio en la vida de aquel que ha recibido la palabra. ¿Cómo era el tabernáculo? Era hermoso. ¿Cómo era el templo de Salomón? No, eso dice uno, eso era ya extravagante, era una hermosura y una gloria, dice uno, era bellísimo. Y el segundo templo, por eso estaban desilusionados, porque no era tan hermoso. Y a veces la iglesia es así, no es tan hermosa. No es tan hermosa. Pero la iglesia debe ser ¿qué? Debe ser hermosa. Debe ser hermosa, amados hermanos. Ahora, ya está diciendo aquí, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuisteis sellados. Ese sello, amados hermanos, que uno no lo entiende como, bueno, el Espíritu Santo nada más es un sello, es nada más una fuerza. No, es la tercera persona de la divina Trinidad morando en la vida del creyente. Y cómo, amados hermanos, nos lleva el Señor ese entendimiento. Desde que creíste, fuisteis sellados. Y un sello, ¿qué nos marca? Propiedad. Hermano, cada creyente está ¿qué? Sellado. Yo no sé por qué muchos creyentes luego tienen miedo y dicen, ay hermano, es que creo que me andan haciendo eso, me andan haciendo brujería, hermano. ¿Qué debo hacer, hermano? ¿Qué hago? Dice uno, el creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y el Espíritu Santo es Dios. Y ese creyente que creyó fue lavado en la sangre de Cristo. ¿Será que hay algo más grande que el poder de Dios? ¿Hay algo más grande que el poder de la sangre de Cristo? ¿Y que la presencia del Espíritu Santo? Eso es propiedad de Dios. Y el maligno, ¿qué cosa? No le toca. Pero muchos se espantan. El diablo lanza sus dardos y reiteramos, busca romper la comunión que ese creyente tiene con Dios. Busca derribar, busca dañar la obra de Dios, la iglesia del Señor.
Hermanos, pero nos está diciendo la Escritura, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es el anticipo, es la garantía. Fíjense, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. A partir de este momento, el Espíritu Santo hace morada en quien, en el creyente. Y alguno dice, bueno, es que, y esta es una morada eterna, hermano. Es una morada eterna. Por eso aquí mismo en Efesios dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por eso es que uno tiene que vivir en santidad, porque el Espíritu Santo de Dios se contrista, pero no se va, porque Dios ha hecho morada eterna en ese creyente. Pero la responsabilidad cristiana de cada uno es no contristar al Espíritu Santo, y nuestra responsabilidad cristiana es vivir ¿cómo? En obediencia, en santidad, en obediencia a su palabra, a lo que Él nos manda. Se da cuenta que es una bendición cuando uno está consciente. La iglesia, es decir, yo con mis hermanos aquí de Peniel, la iglesia, ¿qué somos? Una morada santa. ¿De quién? De la presencia de Dios. ¿Y esto sucedió desde cuándo? Desde que creímos. Desde que creímos. Hermanos, cuando nosotros vemos todo esto, decimos gracias, Señor, porque a pesar de nosotros tenemos garantía. Fuimos sellados. Somos propiedad tuya. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Por eso dice, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Nosotros fuimos sellados, fuimos llamados a la salvación para gloria de Cristo, y le daremos gloria no solo aquí en esta tierra, sino eternamente. Le daremos gloria al Señor. Es una realidad, amados hermanos, pero también nosotros vemos, fíjese, la iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. Así. Es decir, el Espíritu Santo, ¿en quién? En nosotros. Ahorita no estoy hablando de hablar en lengua. Estoy hablando de esta realidad, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada creyente desde el día en que recibió a Cristo, creyó, recibió la palabra. El Espíritu Santo vino a ser morada en él. Ya él es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sigue trabajando. Por eso Efesios 4:3. Efesios 4:3. Dice así, amados hermanos. Efesios 4:3 dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. Usted y yo somos el templo donde habita el Espíritu Santo, cuya función es guardar la unidad ¿de quién? De la iglesia, de ese templo, así es. Hermanos, la unidad de los creyentes, establecida por el Espíritu Santo, se manifiesta, tiene que tener una evidencia, porque aquí lo está diciendo.
se manifiesta, amados hermanos, en amor mutuo de los creyentes y se mantiene por el vínculo. Es lo que nos une, el vínculo de la paz. Ahora hablamos, ya es la obra del Espíritu Santo y entonces somos instados, fíjese, somos empujados por el Espíritu Santo, como nos está diciendo, solícitos a guardar. No está diciendo a buscar, porque nosotros fuimos integrados a esa unidad que tiene que manifestarse por el amor entre los creyentes. Solícitos a guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu. ¿Verdad que son cosas que a veces ni toma en cuenta la iglesia? Y lo que quieren es poder. Yo quiero hablar en lenguas. Yo quiero ya hablar en lenguas y anda desordenadamente dentro de ¿dónde? De la iglesia. No sabe cómo está obrando el Espíritu Santo en ese templo, en la iglesia. Y entonces, amados hermanos, su función es guardar la unidad. ¿No era uno de los problemas de la iglesia en Corinto? Una desunidad tremenda. Unos decían yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas, otros de Cristo. Pero como el Espíritu Santo nos lleva a esto, reitero, la unidad de los creyentes establecida por el Espíritu Santo se manifiesta en el amor mutuo de los creyentes y se mantiene por el vínculo de la paz. Ahora, esta es una exhortación al templo, que es la iglesia. Si usted no ha experimentado lo primero, es decir, que el Espíritu Santo mora en usted desde que creyó, que porque fue sellado, entonces no va a poder vivir en armonía y amor mutuo con los creyentes, a menos de que pertenezca a este cuerpo. Y se va a mantener esa unidad por medio del vínculo de la paz. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu, ¿cómo? En el vínculo de la paz. Esto es maravilloso. Y le damos gloria a Dios por la manera, amados hermanos, que trabaja en su iglesia, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice San Juan 14:23? San Juan 14:23. Vamos a leerlo. Dice la Escritura, si ya lo tiene, dice así: respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. La iglesia es una morada santa de la presencia de Dios. ¿Por qué? Pues porque somos su templo. Hermano, y aquí ya nos lleva morando en nosotros Dios Padre, morando en nosotros Dios Hijo y morando en nosotros ¿quién? Dios Espíritu Santo. Cuando está diciendo, respondió Jesús y díjole, porque le hicieron una pregunta, Judas, pero no el Iscariote. Le dijo, amados hermanos, le preguntó, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Y entonces respondió Jesús y díjole, el que me ama. Ya cuando está hablando aquí del amor, por eso hablamos del amor mutuo, que es una manifestación, no estamos hablando aquí de alguien que va a hacer o va a manifestar amor para ser sellado, para ser salvado. No, estamos hablando aquí de un creyente.
El que me ama, ¿cómo lo manifiesta? Mi palabra guardará. Ni siquiera que diga, yo amo muchísimo a mi Señor. Yo a Dios lo amo muchísimo. Pregúntenle a la gente y dice, yo amo a Dios muchísimo. El Señor Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Vas a guardar mis mandamientos, pero si no lo amas, no vas a guardar sus mandamientos. Pero hablando nosotros de esto, del templo, que somos nosotros morada, y que dice la Escritura, amados hermanos, y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Esto es glorioso. Y vendremos a Él. ¿A quién? A ese que ama al Señor, que es hijo de Dios y que lo manifiesta con ese amor hacia Él, guardando su palabra. Vendremos a Él, ¿quién? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y haremos con Él morada. Por eso es que inmediatamente, como el Espíritu Santo de Dios es sensible, amados hermanos, y no puede convivir con el pecado. Por eso decía al principio, si fuéramos nosotros más conscientes de esta realidad, uno tendría cuidado al hablar, al reaccionar, sabiendo quién es el que mora en nosotros. Esta es una declaración, hermanos, asombrosa. Es una declaración, a más de asombrosa, preciosa. Y entonces uno vemos, cuando está hablando el Señor aquí y está diciendo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él. Y haremos con Él morada. La morada quiere decir una permanencia eterna. Hermano, esa es la seguridad que tenemos en el Señor. El Señor morando con nosotros eternamente. Y esto no es nada más de que por decirlo así, es porque uno se lo imagina. No, amados hermanos, esto que está diciendo aquí el Señor Jesús es el cumplimiento de las Escrituras de cientos de años atrás que ya se había hablado. En Ezequiel capítulo 37, nada más vamos a verlo, esta parte, Ezequiel capítulo 37, versículo 26, Ezequiel 37, versículo 26, fíjese cómo dice la Escritura, versículo 26 y 27 dice: y concertaré con ellos pacto de paz, perpetuo pacto será con ellos, y los asentaré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos. ¿Para cuándo? Para siempre. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán ¿qué? Por pueblo. Y sabrán las gentes que yo Jehová santifico a Israel, estando en mi santuario entre ellos. ¿Para qué? Para siempre. Hermano, Dios tiene su templo, Dios tiene su santuario. ¿Quién es? La iglesia. Por eso cuando está diciendo, amados hermanos, y pondré mi santuario entre ellos. ¿Para qué? Para siempre. Por eso es que el Señor, cuando el Señor Jesús hablaba, y esto es un cumplimiento, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. La morada quiere decir una permanencia eterna.
Por eso ser cristiano, ya tú eres cristiano. Gloria al Señor, qué bendición tan grande. Y somos templo del Espíritu Santo de Dios. Es una bendición gloriosa. Por eso nosotros debemos de tener presente que la iglesia es una morada santa. La iglesia, así el conjunto. Que podríamos hablarlo también, porque lo habla 1 Corintios 6, que también de una manera personal somos templo del Espíritu Santo de Dios. El lunes veía en Carretones una persona, no sé quién sea, la verdad, pero me llamaba la atención su actitud, como porque pasó a orar ahí a donde está el púlpito, ahí en Carretones, y ahí estaba, estuvo hincado mucho tiempo. Y cuando él se levantó, ya después de mucho tiempo, se empezó a salir despacito, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Me llamó la atención. Y le pregunté, lo saludé, le digo, ¿por qué sale hacia atrás? Y pues nada más lo único que me dijo es que yo respeto mucho la presencia de Dios. No que nosotros hagamos así, pero se me vino a mi cabeza cuántas veces hemos olvidado que a donde quiera que nos movamos, estamos ¿en dónde? En la presencia de Dios. Así lo decía el profeta Elías cuando le hablaba a Acab. Así dice el Señor. ¿Y qué decía él? En cuya presencia ¿qué? Estoy. Fíjate cómo Elías estaba bien consciente que si estaba ahí frente al rey Acab en un reino, no estaba en un templo, no estaba haciendo un sacrificio, no estaba haciendo otra cosa, estaba llevando una palabra de parte de Dios, pero él dice, así dice el Señor, en cuya presencia estoy. Eso es glorioso. La presencia de Dios, ¿con quién? Con nosotros. Debe estar usted consciente de ello. Donde vamos, hermanos, ahí donde caminamos, donde usted camina, la presencia de Dios con nosotros. Donde nos movemos, la presencia de Dios con nosotros. Si estamos en peligro, la presencia de Dios con nosotros. Si tenemos mucho gozo, la presencia de Dios con nosotros. Si estamos enfermos, por eso no debe de temer. Si estamos enfermos, ¿se fue la presencia de Dios? ¿Se fue el Espíritu Santo? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con nosotros, con nosotros. Póngase de pie, hermano. La iglesia es una morada santa de la presencia de Dios que no debe ser profanada. Segunda los Corintios 6, 14 al 18. Y que dice, segunda los Corintios 6, 14 al 18, dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Qué precioso es Dios. Hermano, esto nos debe llevar a nosotros a pensar en esos momentos en que convivimos
con las cosas que no son de Dios. ¡Qué comunión!, dice el Señor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el infiel con el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto? ¿Qué cosa? El templo de Dios con los ídolos. Porque vosotros sois ¿qué? El templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mi hijo e hija, dice el Señor Todopoderoso. Vengamos a la presencia de Dios, pues estamos en su misma presencia. Doblemos nuestras rodillas. Padre bendito, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nosotros somos ese templo. Por eso es que aprendemos de tu palabra. La iglesia es una morada santa de la presencia tuya. Ayúdanos a estar conscientes de ello. Donde quiera que nosotros vamos, Señor, estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Gracias, Señor. Gracias, Padre de misericordia, por darnos esa dicha. Gracias por habitar entre nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, conscientes de esta realidad, de esta bendición tan grande, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia en nuestra vida. Cada día queremos más de tu presencia. Cada día queremos más de ti. Y para ello nos has dado tu palabra. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Estamos en tus manos benditas, mi Dios. Gracias, Señor amado, por tu misericordia y tu bondad, por tu amor hacia nosotros. Gracias por estar con nosotros siempre, mi Señor. Muchas gracias. Síguenos bendiciendo, guárdanos y sigue siendo en nuestras vidas. Gracias por este día que nos has dado la dicha de adorarte. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor amado, a vivir como tú nos lo mandas en tu palabra. Gracias, Señor. Guárdanos a todos, despídenos en paz, y que mientras distante unos de otros la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos ahora y siempre. Amén. Amén.
Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde a todos y sea con cada uno de ustedes. Hay libertad para dar gracias, para salir, como cada uno lo sienta. Nuestra hermana Mirna está atrás con el botecito.